En nuestro carácter hay solo dos lados, hermanos, más allá de las influencias que pueden haber, de las genéticas y de la crianza y de nuestra sociedad. Siempre hay dos lados en nuestro carácter y siempre nuestro carácter de alguna manera está pintado, influenciado por ambas. Anhelamos que sea más por el lado espiritual, pero más allá de lo que algunas ciencias, no quiero decir ciencias, pero digámoslo así, algunas posturas, algunos pensamientos pueden atribuir al carácter. La Biblia enseña que el carácter normalmente puede estar motivado por dos influencias principales que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo, los creyentes, y también la carne, nuestra humanidad. Primera a los Corintios 15:10. Bueno, y hemos dicho que el carácter es fiel reflejo de nuestro corazón. Hemos dicho también que Dios nos da ayudas, y son ayudas porque Dios no nos pone un chip y nos cambia automáticamente. Qué bonito sería, ¿no? Dios, cámbialo al hermano, ¡puf!, lo cambió en Juan. Pero Dios no hace eso. Dios de alguna manera quiere que pasemos por el proceso de crecimiento en nuestro carácter, ¿no? Y Dios quiere que pasemos por ese proceso de cambio. Parece que ahí está el deleite de Dios, ¿no? Porque para Dios es fácil. Lo cambio al hermano Juan Valderrama, ¡pum!, y sale un Juan Valderrama más amoroso, más cariñoso, que no castiga a sus hijos. Qué bacán, ¿no? Pero no, pues, no, Dios quiere que pasemos por el proceso, y en el proceso todos los que están alrededor de Juan Valderrama sufren, pues, ¿no? Y igual con su caso, todos los que están a su alrededor, si es que usted busca y quiere agradar a Dios, van experimentando el proceso de su cambio. Dios nos ha dado ayudas porque nosotros debemos cambiar. Es nuestra responsabilidad crecer en nuestro carácter. Es nuestra responsabilidad doblegar nuestra forma de ser y rendirla a Dios. Y aquellas cosas, digámoslo así, bonitas en nuestro carácter, Dios las va a ir mejorando, las va a ir puliendo. Y aquellas cosas que debemos dejar atrás, que son parte del hombre viejo, del hombre que éramos antes de conocer a Cristo, Dios también anhela que lo vayamos desechando. Primera a los Corintios 15:10 nos habla de una tercera ayuda. Estábamos mirando en la mañana, la semana pasada hemos visto, la Biblia es nuestra ayuda para cambiar nuestro carácter. Un cristiano que no lee la Biblia, no se sorprenda que siga igual que antes, y es más, que pueda ir más atrás todavía. Segundo, tenemos el Espíritu Santo, y eso nos ha dado Dios. Es lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Nos ha dado la Biblia, nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra también en nosotros a nuestro favor para ayudarnos a cambiar. Si usted es creyente, si tiene el Espíritu Santo, Él está redarguyendo. Si usted hace algo indebido o se manifestó una reacción inapropiada en su carácter y usted está leyendo su Biblia, el Espíritu Santo le va a hacer ver y no le va a dejar tranquilo. Porque así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda a batallar contra nuestros pecados. Pero en tercer lugar tenemos la gracia de Dios. Habíamos estado un poquito hablando en la mañana y hemos dicho que la gracia de Dios es toda la obra de Dios a nuestro favor, no solo la salvación. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios, les dice que Dios les había dado gracia, una gracia específica. Eran los dones que los corintios tenían. Primero a los Corintios 1:7, no lo busquen. Los corintios tenían hartos dones y Pablo les dice, esos dones que ustedes tienen es gracia de Dios, una obra de Dios que no merecen. No solo la salvación es la gracia de Dios que no merecemos. Dios hace todos los días cosas por nosotros que no merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos, nosotros desde siempre? ¿Qué merecemos? ¿No? Pero Dios en su gracia, en su obra a nuestro favor,
A ver, respiren hondo. Capaz están muertos y no se han dado cuenta. A ver. La dejaría no deja, dice hermano. La verdad es que sí, pues Dios hace cosas a nuestro favor. Y 1 Corintios 15:10, Pablo habla de su vida, Pablo habla de sí mismo, y Pablo dice que el lugar donde está él, de servicio, de crecimiento, la forma en la que él ha ido cambiando su vida es por gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo soy lo que soy por la obra de Dios. Recuerde, gracia significa obra de Dios a nuestro favor. Es un significado el más fuerte de la palabra gracia. Obra de Dios a nuestro favor. Y Pablo dice, lo que Dios está haciendo, lo que yo soy ahora, es por la obra de Dios que yo no merezco. Él tampoco se cree, no dice soy lo que soy así creído, sino él dice yo no merezco incluso lo que soy ahora. No soy digno de ser lo que soy, dice. Es por la gracia de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y él atribuye también que el trabajo que él ha hecho, que ha sido más arduo, más amplio que todos, mucho más que todos los que estaban con él en ese tiempo, él dice, no es mi trabajo, sino todo es gracias a ¿qué? A la obra inmerecida de Dios, porque él es consciente de que las oportunidades, de que los logros en el ministerio siempre son por la obra de Dios. ¿Nosotros podemos salvar a alguien del infierno, hermanos? Por más que le prediquemos, nosotros no podemos cambiar una vida, ¿sí o no? Es por la obra de Dios. Y Dios ya va obrando cuando nosotros predicamos. Entonces Pablo dice, todo lo que me ha pasado hasta ahora y el trabajo que he podido hacer es porque Dios en su gracia ha estado obrando a mi favor. Segunda a los Corintios 12:9. Habíamos estado hablando que la gracia de Dios, la obra de Dios a nuestro favor, involucra también sufrimiento. Sufrimiento no ocasionado por nuestras malas acciones, sino un sufrimiento inmerecido, una aflicción física o algo que no buscamos necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Pablo, en 2 a los Corintios 12:9, Segunda a los Corintios 12:9, él estaba experimentando los ataques de un mensajero de Satanás, de un demonio. Algunos dicen que eso estaba afectando sus vistas y que Pablo, cuando tú lo veías en esa edad, se veía un poco deformado su rostro, dice así. Y que ese dolor, esas vistas estaban hinchadas, no, ojos hinchados totalmente, y era una aflicción muy grande. Y como cualquiera de nosotros que tiene un dolor, una aflicción, ¿qué le dice a Dios? ¿Cuál es nuestra petición? Señor, alivíame, cálmame, quítame esto. Y él dice que le rogó a Dios, al Señor, 3 veces le rogó, quítame, Señor, este dolor, porque su apariencia era débil, dice él, era una apariencia que quizás algunos historiadores dicen que podía haber producido repulsión, y por eso es que no le creían que era apóstol, que era mensajero de Dios, porque lo veían no solo bajito, sino una forma deforme su rostro ya a causa de la enfermedad que él tenía. Y Pablo en su oración, él dice, Señor, como cualquiera de nosotros, quítame esto, por favor, sácame esto de acá, por favor, Señor. Pero Dios le dice, no te lo voy a quitar, y le dice, bástate mi gracia. Así dice, ¿verdad? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y habíamos mencionado que cuando Dios le dice, bástate mi gracia, lo que le está diciendo no es que mi gracia te va a ayudar a soportar, no. Lo que le está diciendo es que lo que te está pasando, Pablo, en este momento, el sufrimiento que estás experimentando en este momento es parte de mi obra a favor de ti. Pero ¿cómo el sufrimiento
va a ser una obra de Dios a nuestro favor si más bien nos está afligiendo, ¿sí o no? Uno entiende que Dios está obrando a nuestro favor cuando nos cae quizás una bendición o cuando viene algo alegre. Pero aquí Pablo está sufriendo y Dios le dice: no, bástate mi gracia. O sea, lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo es parte de mi obra en tu vida, y encima es una obra que tú no mereces. Y hacíamos ver en la mañana que ¿cómo es eso de que estás obrando en mi vida y es para mi bien? Noten lo que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué más sigue, hermanos? Porque mi poder... Pablo, su debilidad era su enfermedad. Su debilidad era su enfermedad, una enfermedad provocada por Satanás. Él estaba sufriendo en su cuerpo aflicciones por ser apóstol, por ser cristiano. Él estaba experimentando una oposición muy grande que le estaba desgastando físicamente. Y él dice: esto que estoy experimentando me hace ver débil. Me hace ver una persona bien débil. Y Pablo, y él recuerda las palabras de Dios, que en esa debilidad que él tiene en ese momento por la enfermedad, se va a manifestar ¿qué cosa? Que se va a perfeccionar. Perfeccionar significa que se va a mostrar más claramente. ¿Qué cosa? El poder de Dios. Entonces Pablo, al comprender que en esa enfermedad que le hace ver más y más y más débil, porque como les dije, su apariencia y su situación física no era algo muy agradable para Pablo y para los que le rodeaban, esa manifestación de debilidad en Pablo hacía que Dios le dice: cuando tú eres débil, yo muestro mi poder. Entonces Pablo, al comprender eso, ¿qué dice Pablo? Por tanto, de buena me gloriaré más bien en mis enfermedades, cuando tengo un dolor, cuando yo me muestre limitado, cuando no sea capaz de hacer algo, cuando esté siendo afligido por alguna razón. Porque cuando más débil yo sea, más débil me manifieste, más débil me encuentre, más se va a manifestar ¿qué cosa? Nosotros queremos que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y si Dios nos dice que es por una enfermedad que lo va a mostrar, no, aguarda, pastor, ahí no, pues. Pero así era la situación de Pablo. Y encima Pablo entendía que eso era por gracia de Dios. Es decir, que su aflicción era como una bendición, porque a través de esa aflicción Dios se mostraba más grande en Pablo. Claro, ¿no? Al manifestarse uno más débil, menos capaz, más limitado, y Dios hace una tremenda labor ahí a través de Pablo, uno no puede atribuirle eso a Pablo, pues. Uno tiene que atribuírselo a Dios. Y entonces, hermanos, lo que estoy diciendo es que las aflicciones también son parte de la obra de Dios a nuestro favor. Y hemos sufrido seguramente en este año, hermanos. ¿Amén o no amén? Algunos más. ¿Y lo han buscado ese sufrimiento? Algunos sí, se han salido y no se han cubierto, ¿no? Pero en general yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, todos nosotros espero, nos hemos cuidado, pero hemos sufrido estar en casa, quizás el no poder compartir con libertad la verdad del Evangelio, el tener limitaciones. De alguna manera eso involucra un sufrimiento. Y Pablo dice: me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en mis sufrimientos, porque cuando yo soy débil se manifiesta más el poder de Dios. Todo depende de la actitud con la que hemos estado en este tiempo de pandemia. Todo depende de ello. Nuestro carácter se ve beneficiado, hermanos, si nosotros recibimos la gracia de Dios. Les había hecho leer el libro de Hebreos temprano, no lo busquemos, donde se ve a alguien reaccionando mal ante el sufrimiento, ante la gracia de Dios. Y el autor de Hebreos dice
que dejando de alcanzar la gracia de Dios sean contaminados, brotando alguna raíz de amargura, dice. Podemos, hermanos, nosotros reaccionar mal, no aprovechar la gracia de Dios a nuestro favor, resentirnos, entristecernos, victimizarnos, y eso es orgullo, ¿no? Y no considerar lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Vaya que eso es difícil, parece fácil decirlo, pero en la práctica eso es difícil, hermanos. Difícil mirar a través del sufrimiento la obra de Dios en nuestra vida. Bueno, pero Dios no solamente nos da el Espíritu Santo, la Biblia y su gracia obrando a nuestro favor. ¿Sabe qué? Dios también utiliza la iglesia local. La iglesia local. Busquen por favor en sus Biblias Efesios 4, versos del 1 al 6. Efesios 4, versos del 1 al 6. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local son los creyentes. Son los creyentes bautizados, miembros que se congregan en un lugar específico, que sirven al Señor en ese lugar, ya con responsabilidad, con perseverancia, que cumplen la voluntad de Dios en ese lugar. Esa es la iglesia local. La iglesia local no es cualquier creyente. La iglesia local son todos los creyentes que pertenecen a un grupo local. Por ejemplo, ¿a qué iglesia local pertenece usted? ¿Es miembro? Ya, algunos están en el proceso todavía, ¿sí? Pero el punto es que eso es la iglesia local. Y en la Biblia habían iglesias locales. Ni bien se empezó a predicar el Evangelio a partir de Hechos 2, ya llegamos a Hechos 11, y habían iglesias locales en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego se extendió hasta Antioquía. Iglesias locales, dice la palabra de Dios. No todos entraban en Jerusalén, pues. Y se iban formando grupos locales con sus pastores, con sus ancianos, y podían identificar quién pertenecía a ese grupo y quién no. Grupos locales. Y la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña que el grupo local al cual debemos pertenecer, porque si no pertenecemos, pues no es nuestro grupo, obra en nosotros, nos ayuda a crecer en nuestro carácter. Que hay virtudes que nosotros no vamos a aprender si vivimos el cristianismo a solas. Y es por eso que el congregarse no solo involucra los cultos, sino a mantenernos juntos en diferentes circunstancias. Cuando hablamos de no dejando de congregarnos, normalmente entendemos los cultos, porque nosotros interpretamos ese pasaje como si estuviéramos en este tiempo, pues, y para nosotros congregarse es ir al culto, ¿verdad? O presenciarlo virtualmente a los que están en casa. Pero no, hermanos, congregarse lleva la idea de estar juntos, porque la iglesia local obra en nosotros. Miren por favor Efesios capítulo 4, versículo 1, 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos? Lo que está diciendo es que hay virtudes en nuestro carácter. ¿Qué virtudes podemos notar aquí en nuestro carácter?
Versículo 2. ¿Qué virtudes pueden notar ustedes? Empieza con H y termina en humildad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La humildad. La humildad. Ayúdale a Anthony, por favor. Humildad. ¿Sí está? Humildad. ¿Qué otro carácter? ¿Qué otra virtud en nuestro carácter? Mansedumbre. ¿Qué otra virtud? La paciencia, ¿no? Soportar, ¿no? La paciencia. Hermanos, mire, eso no se puede aprender a solas. Ya creo que les he hablado de este tema, ¿no? La humildad no se puede aprender a solas. Incluso Romanos dice, asociándoos con los humildes, dice así. La palabra humildad lleva la idea del pensamiento. ¿Cómo te consideras a ti mismo? Esa palabra tiene que ver con humildad de mente. Romanos 12:2 dice, Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y en el contexto habla de que somos siervos de la iglesia local. Es decir, tú y yo, no solo el pastor, sino usted. Usted no puede desentenderse. Usted tiene un don que Dios le ha dado para servir a la iglesia local. Debemos servir todos juntos a nuestro Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. No debemos tener un concepto más alto de nosotros que debemos tener. Eso no es humildad. Eso es orgullo, envanecimiento. No debemos ser servidos, debemos servir a los demás. Pero eso no se aprende a solas. ¿Cómo uno aprende humildad a solas, hermanos? A ver, explíqueme, ¿cómo sería? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo uno aprende mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de mantenerse en control. Siempre se utiliza esa ilustración de quién es más fuerte, un caballo chúcaro o un caballo manso. ¿Quién es más fuerte? ¿El chúcaro o el manso? ¿Quién tiene más fuerza? Y la respuesta es igual, sino que uno es fuerza descontrolada. Por eso cuando te subes te bota, pero el otro es fuerza en control. Y eso es la mansedumbre. Control. ¿Y cómo vas a aprender a controlarte si nunca te hacen nada? ¿Cierto, no? ¿Cómo vas a aprender a controlarte en casa sin estar con otros hermanos, con otros creyentes, donde te pueden herir, donde te pueden ofender, donde te pueden mirar mal, donde pueden, hasta porque somos pecadores y esas cosas pueden pasar? ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a aprender la mansedumbre? Y ya la Biblia nos advierte, porque la Biblia dice, soportándoos con paciencia. ¿Cómo va a hablar? Ya advierte que no va a ser tan bonita la experiencia, porque dice soporta. ¿Alguna vez usted ha dicho, ya no soporto a, y ponga el nombre ahí, ha dicho? Ya no aguanto. ¿Ha dicho así? Espero que no sea de la iglesia local. Pero si ha pasado, no se asuste. Es algo que puede pasar, porque aquí dice, soportándoos con paciencia. Eso significa que va a ser fácil o difícil. Difícil. Cada uno de nosotros está creciendo en su carácter y va a manifestar, va a evidenciar a veces un comportamiento pecaminoso que necesitamos crecer. Pero no se puede aprender eso si no somos miembros de una iglesia local. Cuando digo miembros de una iglesia local me refiero a que pertenecemos a ese grupo y en ese grupo nos quedamos, y creo que la voluntad de Dios, hermanos, es que si Él no viene o Él no nos recoge, es que nos quedemos en ese grupo hasta que la muerte nos separe. Creo que esa es la voluntad de Dios. No creo que la voluntad de Dios es que estemos yendo de una iglesia a otra. Y si alguien es miembro en la iglesia, debe mentalizarse en que si es que el Señor no lo lleva a otro lugar por un tema de trabajo, por diferentes circunstancias que pueden pasar, que pueden entenderse, debemos, hermanos, perseverar en la iglesia local hasta que la muerte nos separe, salvo que el Señor nos enseñe otra cosa. Así que debemos, hermanos, cuidar, hermanos, nuestra vida en ese sentido.
Y si vamos a ser miembros de una iglesia local, debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia local trabaja en nuestra vida, nos ayuda a crecer en nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros, no levante su mano, no vaya a caer en la trampa, alguna vez hemos murmurado en la iglesia local? Uy, baje su mano, baje su mano. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos padecido algo en la iglesia local? Baje su mano, baje su mano. ¿Por qué? Porque somos todavía pecadores, todavía somos falibles, todavía estamos en un proceso de crecimiento. Pero precisamente el estar en una iglesia local nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Dios va a usar a otros creyentes. Dios va a usar el otro creyente que quizás necesita crecer un poco y te ataca, te hiere. Ese te va a ayudar a crecer. No, me voy a otra iglesia. Bueno, piénselo. Porque en otra iglesia también vas a tener que estar mucho tiempo. Y también van a haber personas que te van a herir, que te van a hacer, o usted o yo vamos a hacer sufrir a alguien. Porque así es una iglesia local. Y Dios dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en... El amor es algo que se aprende, hermanos. Es algo en lo cual vamos creciendo, en lo cual vamos desarrollando, cultivando nuestra vida. El amor no es algo automático. El amor es estar dispuesto a sacrificarse con tal de tratar a la otra persona como Dios te pide que la trates. Y vaya que eso es difícil. Vaya que eso es difícil. ¿Qué dice el versículo 3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué dice? Tratando de estar en paz. Lo que ayuda a que haya espíritu, la unidad del Espíritu se manifieste, es que nosotros tengamos paz. Paz implica que estamos de alguna manera en tranquilidad con todos, tratando de llevar adelante las cosas, solucionando las dificultades. No dice que nos hagamos de la vista gorda, porque algunos pensamos, bueno, yo para tener paz mejor veo pero no digo nada. Eso no es tener paz. Eso a la larga va a traer más problemas. Paz significa que nos ayudas a llevar adelante los problemas, las dificultades. Eres parte de este grupo. Así que, hermanos, cuando miramos nosotros la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en nuestro carácter. Y Él nos ha dado ayudas. La Biblia, el Espíritu Santo, su gracia está obrando, y también la iglesia local. Y como les dije, la iglesia local es vamos a decir, ¿cómo se dice? La institución, el grupo de personas con el cual Dios quiere que estemos, si es su voluntad, toda nuestra vida. Debemos, hermanos, buscar la manera, vivir a la manera de Dios en nuestra vida. Y eso implica dejar que Dios moldee nuestro carácter en el grupo en el que estamos.